Tiempo pasó desde que el crudo invierno. Dios, ahí donde estás. Si nos estás viendo por internet, aplaudí en tu casa. Si estás acá presencial, aplaudí el triple. 4 o 5 veces más por aquellos que no están. Damos gloria a Dios porque la casa está llena de su presencia. Damos gloria a Dios porque su presencia está en este lugar. Jesús, te exaltamos y te bendecimos. Te adoramos. Wow. Iglesia amada, Dios te bendice. ¿Y dónde estás? Te voy a pedir que te pongas de pie. Va a ser una de las últimas veces que te lo pido. Pero ponete de pie, por favor, y pedile al Espíritu Santo una palabra. Habla a mi corazón, Espíritu. Quiero escuchar tu voz. Habla a mi vida, Jesús. Quiero que me transformes, que cambies mi realidad. Quiero que actives cosas en mí. Creo que esta es una mañana de activación. Espíritu Santo, activa cosas en nosotros. Activa cosas en la iglesia, Señor. Desplega nuevos dones, nuevas visiones, nuevas maneras de ver las cosas, nuevas maneras de hacer las cosas. Espíritu Santo, nuestro corazón está abierto a que deposites en nosotros tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Ahora sí, podés tomar asiento. Tengo en este retorno, no sé, que entra una radio, no sé, estoy como loco. Quiero darte la bienvenida a esta nueva serie que estamos iniciando, Fe, la fe por la que vivimos. Y quiero hablar justamente de fe. Es una serie que oficialmente va a comenzar esta tarde en el autoculto. Este ni siquiera es el episodio 1, simplemente es una previa, es una precuela, es simplemente una parte inicial de todo lo que vamos a estar experimentando en este tiempo. Hay algo que Dios nos está poniendo en el corazón y es hablar de la fe. Habacuc, Romanos, Gálatas, Hebreos, todos nos dicen lo mismo: el justo por la fe vivirá. Y esto es de alguna manera el piso sobre el cual nos paramos en esta serie. Creemos que aquellos que hemos sido justificados por la sangre de Cristo vivimos por fe. No por vista, vivimos por fe. No por las noticias, vivimos por fe. No por las opiniones, vivimos por fe. No por lo que digan los poderosos, vivimos por fe. No por la economía, vivimos por fe. No por lo que trabajamos, por fe. Vivimos por fe. Hebreos 10, 38 dice: mas el justo vivirá por la fe, y si retrocediere no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen la fe para preservación del alma. Y vamos a estar durante toda esta serie hablando acerca de Hebreos 11. Acuérdense, este no es el episodio 1, es simplemente un pantallazo general. Y si bien tiene los mismos versículos que el episodio 1, estoy yendo por afuera de la serie. El autor de Hebreos nos está diciendo que los cristianos no retroceden, sino que avanzan y tienen fe. La fe es la respuesta del cristiano hacia su Dios. La fe es nuestra respuesta para con Dios. Y reglón seguido, ya en el versículo 11 de Hebreos, el autor está explicando la esencia de la fe y para qué se usa la fe. Decile al que tenés al lado, yo sé que está un poco lejos, pero decile al que tenés al lado: ¿y esto para qué se usa? Nos pareció importante usar este ejemplo. Con los chicos de artística utilizamos el ejemplo de una navaja suiza. ¿Alguna vez viste una de estas navajas? Es una navaja justamente suiza, una Victorinox, es más raro el nombre. Viene de Victoria, la madre del creador. Y es una navaja, no sé si la pueden enfocar, chicos, es una navaja multiuso. La podés usar para cortar, para atornillar, para abrir una lata, para destapar, destornillador, una navaja más chica, este es mi preferido. Lo podés usar para un montón de cosas. Está un poquito baqueteada, pero es por el uso.
Hay gente que tiene la fe nuevita y otros que la tienen bastante usada. Vamos a estar hablando acerca de la fe y nos pareció un ejemplo correcto hablar de una herramienta multiuso, porque la fe sirve para todo. Decirle al que tenés al lado, la fe sirve para todo. Mirá al que tenés atrás y decirle, esto es para todo. Esto da para todo. La fe funciona de esta manera. Nos pareció importante este ejemplo porque la fe es como una navaja suiza. Tiene muchísimas aplicaciones, muchísimas utilidades. Nos saca de aprieto. Parece que estoy como en un colectivo, ¿no? Vendiendo para la dama, para el caballero. Nos saca de muchísimos aprietos. Es una aliada en medio de los desafíos y puede arreglar infinidad de problemas. Así funciona la fe. Eso es la fe. Y hoy nos vamos a estar definiendo la teoría de la fe. Quiero hablar de la fe práctica. Hoy vamos a abrir la Victorinox de la fe en una sola herramienta. Y a lo largo de todos los episodios vamos a ir desplegando diferentes herramientas, diferentes partes de esta multiherramienta llamada fe. Hoy quiero hablarte acerca de la fe para crear. Decí conmigo, fe para crear. Fe para crear. Necesitamos ser aprobados en esta materia de la fe. Hebreos 11:1 nos dice, la fe es la garantía de lo que se espera, la certeza de lo que no se ve. Gracias a ella fueron aprobados los antiguos. Necesitamos aprobar esta materia que se llama fe. La necesitamos aprobar. Gracias a ellos fueron aprobados los antiguos. Por la fe entendemos que el universo fue formado por la palabra de Dios, de modo que lo visible no provino de lo que se ve. Necesitamos, para ser aprobados delante de Dios, cursar la materia de la fe. Sin fe, dice la palabra, es imposible agradar a Dios. Y no quiero irme dentro de esta definición de fe, sino que quiero utilizar la fe en una herramienta en específico. Quiero desplegar una herramienta específica, la fe para crear. Dios nos invita mediante la fe a ser parte de su naturaleza creadora. Gracias a la fe podemos crear realidades diferentes. Gracias a la fe podemos transformar situaciones, revertir diagnósticos y todo mediante la fe. La fe sirve para que te cierre la caja diaria de tu negocio. ¿Alguna vez te pasó que no te cerraba? Que te faltaban unos números y tuviste que hacer un arqueo, no sabías cómo hacer para que te cierre. La fe sirve para que te cierre la caja de tu negocio. La fe sirve para que consigas contactos nacionales e internacionales. La fe sirve para que puedas construir tu casa este año. La fe sirve para eso. La fe sirve para poder crear un título universitario. La fe sirve para crear. La fe sirve para darte paz, para crear paz, aunque tu casa está viviendo un caos. La fe sirve para crear. Si entendemos por revelación que el universo fue hecho de la palabra de Dios, es que mediante la fe podemos ser parte de la naturaleza creadora de Dios. Dios nos invita a, mediante la fe, crear nuevas realidades. Y quiero que me acompañes a estudiar un milagro creativo de Jesús. Una invitación de Jesús a crear. Una invitación de Jesús a poner la herramienta de la fe en funcionamiento y sacar una realidad totalmente diferente. Quiero que me acompañes al libro de Mateo, capítulo 14, versículo 14. Mateo 14, 14. Y saliendo Jesús, vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Cuando anochecía se acercaron a él sus discípulos diciendo, el lugar es desierto y la hora ya pasada. Despide a la multitud para que vayan por las aldeas y compren de comer. Jesús les dijo,
no tienen necesidad de irse, no, que no se vayan. Denles ustedes de comer. Qué desgraciado este Jesús. Qué manera de complicarle la existencia a sus discípulos. Denles ustedes de comer. Y quiero que declares conmigo el primer punto para tener una fe creativa. Quiero que digas conmigo: tengo justo lo que se necesita. Decilo, decláralo. Tengo justo lo que se necesita. Tengo justo lo que se necesita. Jesús le dice a sus discípulos: denles ustedes de comer. La Victorinox fue creada para el ejército suizo. Cada soldado tiene una de estas. Cada soldado tiene una Victorinox que puede desplegar en cualquiera de sus funciones. Más de 30, 40 funciones. Hay una de 80 que es así de gruesa. Con muchísimas funciones. Y cada soldado recibe una de estas Victorinox. Y creo que cada soldado de Cristo tiene que aprender a cómo usar la herramienta de la fe. Se espera que en cada situación que se le presenta pueda utilizar la herramienta de la fe. Y este milagro, si bien es un éxito rotundo de parte de Jesús, es un fracaso absoluto de parte de sus discípulos. Jesús invita a sus discípulos a crear de la nada alimento para 5,000 hombres, sin contar mujeres ni niños. A crear de la nada alimento para toda esta gente. Era un milagro no para que lo haga Jesús, sino para que lo hagan los discípulos. Creo que Jesús no quería angustiarlos. Porque si Jesús no hubiese querido angustiarlos, hubiera procedido como procedió. De repente Jesús quería demostrarles que ellos podían hacerlo, que tenían en ellos la capacidad de multiplicar alimentos, de crear un pez de la nada, de crear pan de la nada. Quiero decirte que hay dentro tuyo, discípulo de Cristo, soldado de Jesús, una herramienta que te permite crear de la nada. Cuando todo el mundo dice acá no hay alimento, vos vas a crear para que sobren. Cuando todo el mundo dice acá ningún negocio funciona, vos vas a encontrar negocios que funcionen. Cuando acá todo el mundo dice no, nadie se puede recibir, no, nadie puede estudiar por la pandemia, por la situación socioeconómica, vos saques la herramienta de la fe y crees donde nadie puede crear, en medio de un desierto, en medio de una situación adversa, crees una realidad diferente. Jesús le dice a los discípulos, te dice a vos y a mí, denles ustedes de comer. Hay dentro tuyo una capacidad creativa asombrosa. Pongámosla en marcha, pongámosla en marcha. Ese milagro es un milagro que Jesús ha plantado para sus discípulos. Jesús se hace el sorprendido, le dice, qué barbaridad, no me lo vi venir, esta gente no tiene de comer, denles ustedes de comer. Me imagino a los discípulos, las respuestas de los discípulos son múltiples, ahora vamos a entrar en eso. Pero veo que acá hay un milagro plantado para que los discípulos lo desentierren y lo proclamen. Jesús tenía esta capacidad de dejar milagros para sus discípulos. Nos cuenta la historia que un joven endemoniado viene con su padre y el padre dice, los discípulos no pudieron hacer nada, así que lo traigo a vos. Así que Jesús le da la oportunidad a sus discípulos de que también ejerzan el ministerio de la misma manera que él lo está ejerciendo. Hay milagros plantados para que nosotros realicemos. Hay milagros plantados de parte de Jesús para que vos y yo lo hagamos en su nombre. Un milagro plantado por Jesús para sus discípulos. ¿Podés creer que hay milagros de parte de Dios que te están esperando? Hay milagros de parte de Dios que te están esperando. Y vos decís, no, bueno, va a ir mi nudo, va a ir mi líder, va a ir un amigo. No, está plantado para vos. Si vos no vas, no pasa. Está plantado para vos. No, pero va a venir el super pastor. No importa quién vaya, el milagro está plantado para vos. Y si vos no vas, no pasa nada. Hay milagros plantados para vos. Mirá lo que pasa en el libro de Hechos. Pedro y Juan se encuentran con un paralítico en la puerta del templo, en la Hermosa, uno de los pórticos. Y ahí se encuentran con un paralítico
que luego por toda la investigación que hacen los fariseos cuando este hombre se sana, nos dice que todos los días era llevado a la puerta del templo para mendigar. ¿Sabes cuántas veces Jesús habrá pasado por al lado de ese mendigo y no lo sanó? Jesús entraba y salía del templo. Cuando estaba en Jerusalén, entraba y salía del templo. Entraba y salía del templo. Seguramente habrá utilizado alguna de los pórticos y la puerta específica en la que ese mendigo estaba. Y nunca lo sanó. Yo creo que Jesús pasaba por al lado de ese mendigo y decía: todavía no es tu tiempo. Este es un milagro plantado para Pedro y para Juan. Y cuando Pedro y Juan vienen, dicen su frase célebre: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy en el nombre de Jesús de Nazaret. Levántate y anda. ¡Wow! Descubrieron un milagro plantado para ellos. Hay milagros de Dios plantados para vos. Hay milagros creativos plantados para vos. Quiero que saques la pala de tu Victorinox y lo desentierres y saques ese milagro que Dios tiene para vos. La fe te sirve para crear nuevas realidades. A ese hombre se le crearon los músculos, los nervios y todo lo que necesitaba para caminar. Hay milagros creativos esperándote. Por medio de la fe es que puedo crear, por medio de la fe es que puedo ser partícipe de la naturaleza creadora de Jesús. Jesús les dice: háganse cargo ustedes. No les pide que lo pesquen, no les pide que compren los peces y los panes. Les pide que lo creen de la nada. Ahí en el medio del monte les pide que creen. Y sé que suena tal vez hasta un poco blasfemo, pero es un permiso de Dios para hacer solamente lo que Dios puede hacer. Es el poder creativo de Dios que lo está compartiendo con los suyos. Es esa cosa increíble porque el creador de los peces, del trigo, de los animales marinos, le pide a un pescador que cree un pez. Un pescador puede pescar un pez, pero no crearlo de la nada. Es como si Jesús junta a sus discípulos y dice: muchachos, tienen permiso para hacer lo que solo Dios puede hacer. Algo así como lo que sucede en el libro de Lucas, en el capítulo 10. Les doy potestad. Muchachos, tienen permiso para hacer solo lo que Dios puede hacer. Iglesia, tenés permiso de Dios para hacer milagros. Tenés permiso para reprender demonios, tenés permiso para liberar oprimidos, tenés permiso para proclamar un tiempo nuevo, tenés permiso para impartir de tu gozo a otras personas, tenés permiso de parte de Dios para hacer solamente lo que Dios puede hacer. ¡Wow! ¡Qué alegría ser partícipe de lo que Dios hace! No te puedo describir la alegría con la que mi hija participa de la cocina. Yo cuando estoy en la cocina soy un controlador y nadie se puede acercar, pero cuando Débora cocina, usualmente cocina antojos, no sé, tortas, galletas, algo, y va a la mesa. Nuestra mesa siempre está llena de porquerías, no sé por qué, así que va a la mesa y sienta a Francesca en la mesa. Mi hija tiene 2 años, sienta a Francesca en la mesa, pone todos los ingredientes y los empieza a mezclar en un bol. Y Francesca le alcanza las cosas, ¿no? Le alcanza el azúcar, la leche. Es más lo que cae afuera que lo que cae adentro. Yo no sé, la paciencia de mi esposa es increíble, pero echa todo y le pide el azúcar y ella le pasa el azúcar. Y dice: bueno, echa un poquito. Y echa un montón de azúcar, después hay que comerse eso. Pero ella es partícipe del acto creativo de su madre. Se ponen a hacer la comida y sale algo bastante comible, pero vos te das cuenta que la proporción de los ingredientes no está muy bien. Pero ella es feliz cocinando y siendo partícipe de lo que está creando su madre. Si la iglesia tuviera la mitad de la emoción que tiene mi hija para ser partícipe de lo que solamente Jesús puede hacer, ¡wow! La iglesia sería una explosión continua de avivamiento, participando de lo que Jesús quiere hacer. ¿Qué está pidiendo Jesús de mí? Vemos la petición de Jesús a sus discípulos: denles ustedes de comer. ¿Y a vos qué te está diciendo Jesús? Hacete cargo de esta persona, da esta palabra, ayudá, orá, bendecí.
cállate la boca. Hay veces que Dios te dice, cállate la boca. Me imagino a los discípulos, ¿no? Creando un pez de la nada, lo que podrían haber hecho, ¿no? Una cosa horrible, un pez espantoso, totalmente deformado, que dice, mátame, ¿viste? Me imagino el pez de 3 ojos de los Simpsons, no sé, un pez desastroso, pero participando de la naturaleza creadora de Jesús. ¿Qué está pidiendo Jesús de mí? ¿Estará pidiendo Jesús que me mueva como Él se mueve? Que me mueva en lo sobrenatural. ¿Sabes? Podría haber agarrado este mensaje, haber extraído 3 pasos prácticos para funcionar con fe y listo. Y no poner este ingrediente. Sin este ingrediente la mezcla no funciona. Lo sobrenatural. Movernos en lo sobrenatural. Orar por milagros. Esperar milagros de parte de Dios. Accionarlos con fe. Escarbar y sacarlos a la luz con fe. Lo que Jesús hace con sus discípulos es ponerlos en su plataforma espiritual. Les dice, muchachos, vengan y súbanse a mi plataforma espiritual. Vamos a crear de la nada. Vamos a alimentar a miles de personas. Vamos a transformar la situación de desierto que esta gente está viviendo. Dice la palabra, solo un versículo antes de la historia, que Jesús, al ver las multitudes, tuvo compasión de ellos porque estaban como ovejas sin pastor. Si hay algo que mueve a Jesús a multiplicar, no es la gloria, no son los aplausos de la gente, es ver que la gente está desamparada. Es ver que la gente está triste, es ver que la gente no sabe para dónde ir. Eso mueve el corazón de Jesús. Jesús está en un lugar lejos y salieron a Él al desierto. No hizo publicidad por Facebook, no publicó una historia en Instagram, no mandó un WhatsApp a su generación. Nada de eso. La gente estaba hambrienta. No solo de algo natural, sino de algo sobrenatural. Si hay algo que Jesús necesita de nosotros, es crear una iglesia hambrienta por lo sobrenatural. Señor, queremos que te muevas. Queremos que te muevas. Gracias por todo lo natural que tenemos. Gracias por este templo, gracias por el sonido, las luces, la pantalla, los equipos de trabajo. Pero queremos lo sobrenatural, Señor. Estamos dispuestos a cambiarlo todo por lo sobrenatural tuyo. Jesús le pide a los discípulos, muchachos, denles ustedes de comer. Y con esa pregunta incómoda los suben a una plataforma superior. Les dice, muchachos, ustedes pueden. Iglesia, vos podés. Iglesia, podés sanar el cáncer. Iglesia, podés reprender el COVID. Iglesia, podés sanar personas enfermas. Podés liberar endemoniados. Iglesia, pueden cambiar la realidad de su trabajo. Pueden dar una palabra profética a sus jefes. Pueden cambiar las empresas en las que se mueven. Pueden cambiar la visión de las instituciones en las que están parados. Iglesia, ustedes pueden. Denles ustedes de comer. Denles ustedes de comer. Hay en mí todo lo necesario para hacer lo que Jesús me está pidiendo. Segundo consejo para tener una fe creativa: salir de lo conocido y de lo cómodo. Decir conmigo, salir de lo conocido y de lo cómodo. Me llama la atención que Jesús le está pidiendo a un grupo mayormente compuesto por pescadores que formen peces de la nada. Yo me imagino a Pedro, a Andrés, a todo su grupete diciendo, Jesús, dame 4 o 5 horas, voy al mar, tiro las redes y pesco algo. Otro de los discípulos, otro grupo de discípulos está discutiendo y está diciendo, está en Marcos 6, una historia paralela. Ellos dicen, podemos ir y comprar alimento, pero ni con 200 denarios vamos a poder comprar tanto. Está activando los contadores, son los contadores los que se ponen, cada pan sale esto, cada pez sale esto, más o menos cada persona va a comer esto, sin contar mujeres ni niños. Y están haciendo todo el cálculo matemático. Están tratando de trabajar dentro de su área. Los pescadores que saben de peces, los contadores que saben de negocios, están tratando de trabajar dentro de su área. Y Jesús les dice, muchachos, no es dentro de tu área, es dentro de mi área.
no es donde vos te sentís cómodo, es donde yo estoy obrando, es donde yo estoy trabajando. Hay dos co que son enemigos de lo sobrenatural: lo conocido y lo cómodo. Y los discípulos están operando en esta dimensión de lo conocido y de lo cómodo. Marcos 6:37, respondiendo él les dijo: denle vosotros de comer. Y ellos le dijeron: que vayamos y compremos pan por 200 denarios y les demos de comer. O sea, Jesús le dice: denle de comer, y ellos ya vienen con una solución totalmente natural. Ellos traducen dentro de su mente y hacen un razonamiento. Ese es el razonamiento de los discípulos. Es una traducción mental que los discípulos hacen. Toman las palabras de Jesús y la adaptan a lo conocido y a lo cómodo. Y rara vez Dios te va a pedir una tarea cómoda y conocida. ¿Te das cuenta que toda esta gente, todos sus discípulos, vos y yo, cuando Jesús dice algo, muchas veces pensamos dentro de nuestros límites mentales? Otra vez, están usando su oficio natural, los contadores y los pescadores. Su herramienta natural, usan su herramienta natural en lugar de utilizar su herramienta espiritual. Dios necesita gente con soluciones creativas. Dios necesita gente que piense fuera de la caja, que use la herramienta espiritual de la fe. Laszlo Bock, uno de los creadores de Google, este gigante informático, dice que rara vez contrata gente con títulos, porque dice que les han enseñado a hacer las cosas de una manera determinada y que entonces ya vienen con los límites mentales que hacen imposible la innovación. Obviamente hay excepciones, no vas a contratar un tipo sin entrenamiento para que te haga los impuestos, pero en la mayoría de los casos buscan contratar gente que piense diferente, que no ha sido encorsada en pensamientos de una manera u otra. Gente que tenga un pensamiento divergente. Eso es lo que Jesús está buscando en sus discípulos. Y sin embargo tiene una respuesta de pescador y una respuesta de contador, y no tiene una respuesta de seguidor de Jesús. Es la ley del martillo de Maslow. Abraham Maslow es un psicólogo social. Y él dice esto, es el famoso martillo de Maslow. Él dice: si lo único que tengo como herramienta es un martillo, voy a tratar todos mis problemas como un clavo. Gente que solamente tiene una herramienta en la vida, ¿conoces? Gente que a todo le aplica martillo. Todo con martillo. Es la única herramienta que tienen. Pero la fe es una multiherramienta. Si los discípulos hubiesen tenido dinero en ese momento, se quedaban sin el milagro y se iban a endeudar para comprar panes y peces. Si hubieran tenido una caña de pescar o unas redes, se hubieran quedado sin el milagro. Pero tomaron esta decisión: salir de lo conocido y de lo cómodo. Las herramientas que podemos tener son buenas, son geniales, pero Jesús está tratando de darles otra herramienta a sus discípulos. Además de la herramienta de pescador, además de la herramienta de contador, les está tratando de enseñar acerca de la fe. Fe para crear. Es más que una herramienta, es una multiherramienta. La fe siempre te va a llevar a trabajar en terrenos sumamente desconocidos. Dice el versículo 17: y ellos dijeron: no tenemos aquí sino 5 panes y 2 peces. Y él les dijo, ¿qué les dijo? Y él les dijo: tráiganmelos acá. Tercer consejo para crear en nosotros, o para poner a trabajar en nosotros una fe que cree, una fe creativa. No descartes nada. Decirle que tenés al lado: no descartes nada. No descartes nada. Mirá cómo los discípulos vienen. Dicen: no tenemos nada sino 5 panes y 2 peces. O sea, los discípulos están de alguna manera subestimando, desechando los 5 panes y los 2 peces. Y Jesús le dice:
Tráigame, algo vamos a hacer con eso. Tráiganmelos acá. Cada discípulo está subestimando lo que tiene. No subestimes lo que tenés. Proverbios 13:23. Me encanta este proverbio, esta palabra. Dice, en el barbecho de los pobres hay mucho pan, mas se pierde por falta de juicio. El barbecho es el lugar donde se tiran los restos de la cosecha, lo que no sirve, la hojarasca, todo lo que se saca del grano, se tira ahí. Dice, ahí adentro hay mucho grano, pero los pobres no se dan cuenta. En el barbecho del pobre hay mucho pan que se pierde por falta de juicio. El pobre no es aquella persona que no tiene. Pobre es una persona que no sabe que tiene. Te lo repito. Pobre no es la persona que no tiene. Es la persona que no sabe que tiene. Proverbios dice que el pobre tiene, pero lo desprecia. Que no te digan que la pobreza es un tipo de sueldo, es un nivel de sueldo mínimo. La pobreza es tener y sin embargo creer que no tenés. La pobreza es tener y despreciarlo, decir, es poca cosa. Despreciar lo que nos ha sido dado es muchas veces el principal motivo para no poder crear. Casi todos los milagros creativos que encuentres en la Biblia van a empezar con algo sumamente insignificante, algo casi descartado, algo irrisorio, algo ridículo. Eliseo le pregunta a la viuda, ¿qué tenés? Y ella dice, un poquito de aceite. Bueno, con eso vas a producir, te vas a transformar en la principal productora de aceite del país. Vas a multiplicar y a multiplicar. Y una vez que multiplica, que junta todas las vasijas, que se llenan, le dice, bueno, ahora que está el milagro, a laburar, anda y vendelo. Pero se empieza con tan poco. Casi todos los milagros creativos tienen este estilo, empezar con algo mínimo. Dios le pregunta a Moisés, ¿qué tenés en tu mano? Y Moisés responde, una vara, Señor, es un palo de pastor. Me sirve para no tropezarme, para matar alguna serpiente que encuentro, para pegarle un chirlo a una oveja. Es un palo. Y Dios le dice, ok, Moisés, con ese palo vas a juzgar a la nación más poderosa del momento y vas a liberar a otra nación. Con un palo. Wow. Con un palo. No desprecies lo que te ha sido dado. No desprecies lo que tenés en tu mano. Jesús utiliza el mismo paradigma. Toma los 5 panes, los 2 peces y hace un milagro. Versículo 16. Entonces mandó a la gente a recostarse sobre la hierba. Tomando los 5 panes y los 2 peces, levantando los ojos al cielo, bendijo y partió y dio los panes a los discípulos y los discípulos a la multitud. Comieron todos y se saciaron y recogieron lo que sobró de los pedazos, 12 cestas llenas. Y los que comieron fueron como 5.000 hombres, sin contar mujeres y niños. Trabajá con lo que tengas, pero trabajá con lo que tengas. No juzgues, no te corresponde a vos juzgar si es poco o mucho. Es lo que tenés. Ponelo al servicio de Dios. Hay algunos desafíos caseros que amo, que anhelo. Y es cuando Débora abre la heladera de casa y me dice, no hay nada. ¿Qué comemos? No hay nada. Y no sé, a mí me surge como el Masterchef de adentro. Y digo, desafío aceptado, ¿no? Entonces le digo, Debo, vos quedate tranquila, vos hacés lo que estás haciendo, no sé, ponete a estudiar, armate una prédica, ponerte a ver tele, estate con Francesca, lo que tengas que, vos ponete, yo me encargo de la comida. Y entonces veo qué es lo que hay. Nos pasa que nosotros hacemos la compra de supermercado y a los 2 días nos comimos todo. Entonces estamos el resto del mes como diciendo, ¿qué comemos? Desastre. No sé, porque vamos al supermercado con hambre. Ese es el problema. Vas al supermercado con hambre y decís, oh, nachos, conitos, papitas, oh, Coca-Cola. Y después se te fue el sueldo. Bueno, la cosa es que
siempre está esa pregunta en casa. ¿Qué comemos? Yo le digo, Debo, no te hagas problema. Entonces yo abro la heladera y empiezo a sacar ingredientes. Digo, bueno, esto lo mezclamos con esto, podemos hacer esto. Me encanta cocinar, así que digo, bueno, la voy a sorprender a Débora de una manera asombrosa. Voy a hacer con esto y empiezo. Y muchísimas veces, varias veces, tenemos que pedir delivery. Pero otras veces, me llevo una ovación de pie. Hago una comida para chuparse los dedos, esas cosas que no son nada light, que ningún nutricionista probaría, pero que son riquísimas. Y lo pongo en la mesa y Débora dice, wow, no sabía que había eso en la heladera, es que había que mezclarlo de la manera correcta, nada más estaba ahí. Pero había que extraerlo de la manera correcta. Quiero decirte, trabajá con lo que tengas. Cuando le traes algo a Jesús, aunque sea poco, aunque sea insignificante, Jesús lo mezcla de la manera correcta para hacer un milagro asombroso. Otro relato de la misma historia de Jesús dice que Jesús toma los panes, los peces, los levanta y da gracias. Sé agradecido en todo. La gratitud te permite seguir en el camino del milagro. No desprecies lo que te ha sido dado, porque con eso Dios quiere hacer un milagro. No desprecies la familia que tenés, no desprecies el trabajo, el sueldo, el pensamiento, la educación que conseguiste. No desprecies lo que tenés, porque con eso Dios se va a llevar toda la gloria, toda la gloria. Oh, tenés gratitud, sé agradecido. Es el lente correcto para ver un milagro. Te permite crear con tu fe. Y ni aún hecho el milagro, Jesús lo desperdicia. Ni aún hecho el milagro, Jesús lo desperdicia. Porque cuando todos comieron y todos están llenos, tirados así en el pasto, durmiendo la siesta, conversando, tomando mate, cuando toda la comida está hecha, Jesús le dice a sus discípulos, recójanlo. Y si yo en ese tiempo hubiese sido discípulo de Jesús, hubiera agarrado la comida, hubiera dicho, guerra de comida. Ya acabamos de alimentar a 5.000 personas con 2 peces, no es un desperdicio, le hicimos rendir como los mejores, ahora vamos a tirarlo para arriba, vamos a divertirnos. Y Jesús le dice, no muchachos, a la cesta, que nada se pierda. Jesús tiene esta apreciación por lo que le ha sido dado, que es sobrenatural. Aprecia lo que te ha sido dado de manera sobrenatural. Termino con esto. No es la única vez que Jesús multiplica. No es la única vez que Jesús crea comida de la nada. Una vez muerto y resucitado, Jesús se apareció a sus discípulos. Juan 21. Sus discípulos bajan de la barca, hambrientos. Acaban de experimentar un milagro, pero tienen los peces crudos. Y cuando llegan a la orilla, dice el versículo 9 que al descender a tierra, vieron brasas puestas y un pez encima de ellas y pan. Y Jesús cocinando. Ahora no crea de la nada un pez y pan. Crea brasas, crea la comida, crea el ambiente. ¿Por qué? Cuando leo esto digo, Señor, ¿por qué? ¿Por qué tal agasajo? Jesús resucitó, está revestido de gloria, está a punto de ascender y se detiene a prepararles comida a los discípulos. De la nada, comida para sus discípulos. No tiene red para pescar, no tiene un palo para amasar, no tiene trigo, no tiene harina, pero crea comida de la nada. Ni siquiera tiene para prender el fuego y crea comida de la nada. Y Jesús me decía, es para recordarles que yo sigo siendo el mismo. En este tiempo Jesús te va a agasajar. Quiero decirte, es para recordarte que Él sigue siendo el mismo. Él sigue siendo el mismo Dios que multiplicó los panes y los peces en aquel entonces y multiplica tu vida y tu economía ahora. Él es el mismo Dios que invitó a sus discípulos a participar y te está invitando a vos a participar en el milagro. No los ha abandonado. Le dijo a sus discípulos, he aquí, no los dejaré huérfanos, volveré a ustedes. Jesús sigue siendo el mismo. Hay un Dios que sigue obrando de maneras asombrosas. Hay un Dios que se sigue moviendo en lo sobrenatural. Su poder no ha disminuido ni ha menguado su capacidad para crear. Él sigue siendo Dios.
Sigue obrando, agasajando con banquete a los suyos. Sigue alentando y sigue dando fuerzas. Sigue haciendo partícipe de su poder creativo a la iglesia. Los discípulos venían de pescar una multitud de peces donde literalmente no había un solo pez. Sigue multiplicando. Sigue creando de la nada y usando a sus discípulos para eso. Sigue creando órganos donde no hay. Sigue creando paz donde no existe. Sigue creando vida donde todos diagnosticaron muerte. Él sigue obrando. Él sigue siendo el mismo. Él no cambia. Él no cambia. Oh, Él fue, Él es y será el mismo. Ese es nuestro Dios. Ese es nuestro Jesús. Y ahí donde estás, te quiero invitar que te pongas de pie. Oremos juntos. Que Dios ponga en nosotros una fe creativa. Quiero hablarle especialmente a las personas que nos están viendo desde hace poquito, que se están congregando online o congregando en este lugar de manera física y que nunca aceptaron a Jesús como Salvador. Hoy tomá la decisión y decirle: Jesús, quiero formar parte de tu misión. Quiero formar parte de lo que estás haciendo. Pon en mí, Señor, despierta en mí fe. Los que reciben a Cristo reciben su fe, no mi fe, su fe. La fe del Hijo de Dios actúa en nosotros de manera efectiva, asombrosa, dándonos capacidad de hacer proezas, capacidad de crear de la nada. Declaro en el nombre de Jesús sobre tu vida, si estás recibiendo a Cristo en este momento, declaro en el nombre de Jesús que recibís fe para afrontar la vida de una manera diferente, para transformar realidades, para hacer lo que nadie hizo, para animarte a lo que nadie se animó a hacer. Recibí fe de parte de Jesús. Ese es su don, ese es su regalo para vos. Declaro en este tiempo que te transformás en parte de la iglesia, que sos soldado de Cristo y que te mueves en fe. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Acá abajo hay un número, me encantaría que puedas llamar y ponerte en contacto con nosotros. Mándanos tus datos, va a haber un pastor que te va a estar llamando y escribiendo. Y acá la iglesia presente y la iglesia online, los que ya tienen la fe del Hijo, los que son redimidos por la vida de Jesús, ahí donde estás, levanta tus manos y decirle: Señor, usame. Señor, transformame para ser una persona que cambie realidades. Señor, transformame para ser una persona que cambie ambientes. Señor, pon esa fe creativa en mí para ver transformaciones donde todo el mundo diagnosticó mal. Yo pronostico bien. Me paro como el profeta en medio de una ciudad asediada y me animo a decir que de acá en poco los precios bajarán. De acá en poco la economía crecerá. De acá en poco será impulsado el reino. De acá en poco, Señor, va a cesar la mortandad. De acá en poco tiempo, Señor, va a cesar la inseguridad. Me declaro en el nombre de Jesús a favor de una fuerza poderosa de tu Espíritu, creando a través de la iglesia. Tenemos la fe del Hijo y con eso, Señor, declaramos, haremos proezas. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Iglesia amada, Dios te bendice grandemente. Nos vemos esta tarde en el autoculto y si no podés estar, el lunes se estrena todo el primer episodio de esta serie. Dios te bendice grandemente. Todos necesitamos un lugar donde encontrarnos con la familia, donde encontrarnos con amigos, donde encontrarnos con Dios. Redentor es más que una iglesia, es un lugar lleno de experiencias, amistades y amor. Y te está esperando a vos. Comunidad Redentor, un lugar para todos.